Y voy a empezar leyendo una escritura que está aquí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3 y versículo 16, que yo sé que todos la conocemos, esta historia que está aquí. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 16. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Eterno y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre del Eterno hasta aquellos tiempos. Mas Salomón, versículo 3, amó al Eterno. Mas Salomón amó al Eterno, andando, en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahora sí vamos al versículo 16. Entonces Salomón estaba leyendo el versículo 1 al 3. Salomón estaba gobernando en lugar de su padre David. Y dice el versículo 16, de Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, prostitutas. Se presentaron delante de él, delante de Salomón. Y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Ustedes saben que en esa época, y de pronto lo han visto en las películas medievales, que eran reinados pequeños, el rey se sentaba en el trono y daba audiencia. Se reunía con sus consejeros, los consejeros estaban a los lados, y el pueblo y algunas personas importantes del pueblo pedían audiencia con el rey, o cuando tenían un caso lo llevaban al rey, y el rey entonces juzgaba. De pronto lo han visto mucho en las películas, y el rey está pasando esto y esto y esto, y el rey ahí tomaba una decisión. Pues aquí estaba pasando eso. Estaba Salomón dando una audiencia. Cuando habían problemas entre el pueblo, venían ante él para que él juzgara una situación. Entonces vinieron estas dos mujeres. Versículo 17. Dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Me imagino que lo asfixió. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío, su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces, versículo 22, la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. ¿Qué va a hacer entonces Salomón aquí frente a semejante situación? Pues digamos que va a ser una especie de prueba de ADN al estilo antiguo, ¿no? Va a decidir cómo es la paternidad. Versículo 25. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Con amigas así, quien quiere enemigos, ¿no? Yo le aconsejaría que después de eso vaya, busque otro lugar para vivir y no siga viviendo con ella, porque imagínense el corazón de esta mujer. Versículo 27. Bueno, ahí decía, entonces el rey respondió y dijo, versículo 27, da a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre.
¿Cómo pudo llegar el rey Salomón a realizar un juicio o a tomar una decisión, por lo menos arriesgada, muy arriesgada, pero que gracias a Dios le salió bien? O sea, él tenía en su sabiduría, él previó la situación que podía ocurrir y así le salió. ¿Cómo pudo el rey Salomón hacer el juicio de esa manera? Versículo 28, aquí mismo de Primero de Reyes 3, versículo 28. Dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey. Y aquí viene la parte importante, porque vieron que había en él sabiduría. ¿De quién? Sabiduría de Dios para juzgar. Vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Salomón no usó la ciencia para decidir ese juicio, como haríamos hoy en día con una prueba de ADN, por ejemplo. No porque toda la ciencia sea mala. La Biblia dice que hay una ciencia que es mala y una ciencia que es buena. Estos aparatos electrónicos que hoy nos han dado tanta dificultad, pues se han creado con la ciencia y nos han servido para mucho. El micrófono con que ahora hablo y demás. Pero Salomón no usó la ciencia porque él tenía algo mejor que la ciencia para poder decidir estos casos. Él tenía sabiduría de Dios para juzgar. Sabiduría de Dios para juzgar. Todos conocemos bien la historia de cuando el rey Salomón recibió el reinado de su padre David. Todos sabemos que Dios se le apareció al rey Salomón una noche en sueños y le dijo que le pidiera lo que quisiera, que él se lo daría. Y Salomón le contesta que Salomón reconoce que Dios ha sido misericordioso con su padre David y que también ha sido misericordioso con él, con Salomón, que le permitió sentarse en el trono de su padre David. Entonces le agradece por esa misericordia y le dice, pues entonces solo le pido sabiduría, deme sabiduría para juzgar correctamente a este pueblo que tú me has dado. Y Dios se agrada mucho de esa petición, de esa solicitud que le hace Salomón. Se agrada mucho esa respuesta. Y no solamente le da sabiduría, sino que también sabemos que le dio riquezas. Vamos aquí a los versículos 8 y 9. Aquí mismo de Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Entonces dice el versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Salomón le pidió a Dios un corazón entendido para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y de esa manera poder realizar juicios correctos, juzgar correctamente. Hacer juicios correctos es indispensable en nuestra preparación para la función que nosotros vamos a desempeñar en el mundo de mañana, en donde, entre otras cosas, va a ser parte de nuestro galardón tener autoridad para juzgar a las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuándo es el momento, siguiendo la línea del sermoncillo, para aprender a juzgar correctamente? El momento de aprender es ahora, mientras estamos en esta vida. ¿Por qué? Porque nuestro galardón, esa gran recompensa que Dios nos tiene preparada, lleva de la mano la responsabilidad de juzgar a las naciones de la tierra. Y ahora estamos aprendiendo a hacerlo. Vamos a verlo, pero vamos a Apocalipsis en el capítulo 2, para ir poniendo todo en contexto. Y ahí se dice claramente cómo esa es una parte del galardón que Dios nos va a dar. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces es clarísimo, la escritura es clara, no hay que ser demasiado avisados para entenderla. Parte de nuestro galardón, parte de la promesa que Dios nos ha hecho, aquellos que venzamos y somos vencedores, es que vamos a tener autoridad para gobernar las naciones de la tierra. Y desde ya, como les decía hace un momento, tenemos que estar preparándonos para poder ejercer esa función de juzgar. Desde ya tenemos que aprender a juzgar todas las situaciones que suceden en nuestra vida, todos los asuntos difíciles en los que nos encontramos en la vida y también los asuntos pequeños. Vamos a Primera de Corintios, donde se dice claramente eso. Primera de Corintios capítulo 6. Y leamos a partir del versículo 1. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, empezando en el versículo 1. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han... Ahora, ¿quiénes son los santos? Pues nosotros sabemos quiénes son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Nosotros somos los santos, ese pueblo apartado. Eso para nosotros pues es básico. Entonces, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante del mundo, por decirlo así, y no delante de los hermanos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Otra vez está confirmándose lo que leímos en Apocalipsis. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pregunta aquí el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Tamaña responsabilidad la que nos espera. No solamente vamos a juzgar lo que sucede en el mundo, vamos a juzgar a los mismos ángeles, que por ahora son superiores a nosotros porque son seres espirituales. ¿Cuántos más? Dice la última parte del versículo 3. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Luego dice, para avergonzaros lo digo. Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Dicho de otra manera, es una vergüenza si no tenemos un corazón sabio y entendido, como lo leímos en el libro de los Reyes. Es una vergüenza si no tenemos un corazón sabio y entendido para discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, además de eso, debemos tener la dignidad para poder emitir el juicio. Entonces, un corazón sabio y entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, pero además de eso tener la dignidad para emitir el juicio. Leímos que en el versículo 2 dice, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Sois indignos. ¿A qué se refiere eso de la dignidad en este contexto? La dignidad se refiere a tener la autoridad moral para ejercer el juicio, autoridad moral para ejercer el juicio. Se refiere a que yo no puedo dedicarme a acusar a otros, a señalar las fallas de otros, cuando yo mismo cometo esas fallas. ¿Qué autoridad moral tengo yo para hacerlo? A eso se refiere. Yo no puedo dedicarme a señalar los errores de los demás o los pecados de los demás si yo también los cometo. A no ser de que yo me incluya en la acusación a modo de generar una reflexión general para promover en todos el cambio, incluido yo mismo. Que eso a veces pasa. A veces uno dice, estamos fallando en esto y me incluyo y vamos a generar un cambio. Pero por lo general no hacemos eso. Por lo general lo que hacemos es ver hacia allá el error, la falla, juzgamos que el otro se está equivocando, pero no a veces no tenemos, muchas veces, la dignidad para ver esa falla en los otros, porque nosotros también estamos fallando. Esto es a lo que Cristo se refería en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Es una escritura que conocemos, yo creo que todo el mundo casi de memoria. En Mateo capítulo 7 y versículo
1 al 5, leemos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Una mejor traducción aquí de esta palabra es no condenar. No condenar para que no seamos condenados. Luego dice, versículo 2, porque el juicio con que juzgáis, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Y luego dice Cristo, hipócrita, o sea, no hay autoridad moral, no hay autoridad moral. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien. Ya tengo la autoridad moral. Y entonces, después de que yo corregí el comportamiento, después de que yo no lo practico, y entonces verás bien para sacar la paja. Y es interesante que Cristo habla de que en nuestro propio ojo hay una viga, es decir, un pedazo, una rama entera de un árbol atravesando el ojo. Y dice que en el ojo del hermano hay una paja, una pajita. Como quien dice, por lo general que se dedica a ver los errores del otro, tiene errores más grandes que el de aquel que está señalando, por lo general. Entonces dice, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, si nosotros unimos estas palabras de Jesucristo con las palabras que acabamos de leer del apóstol Pablo, lo que la Biblia nos dice es que debemos aprender a juzgar correctamente, pero también debemos tener la dignidad para emitir esos juicios. Y si lo hacemos bien, si lo hacemos bien, va a llegar el momento en que estaremos preparados para recibir el galardón prometido. Y parte de ese galardón es tener autoridad para juzgar a las naciones. Es parte de ese galardón. Imagínense cómo nos vamos a sentar nosotros en el reino de mañana, cómo nos va a decir Jesucristo como Rey de Reyes, Él va a ser el Rey de Reyes, nosotros los reyes bajo Él y los sacerdotes bajo Él. ¿Cómo nos va a decir, por ejemplo, qué sé yo, doña Keila, siéntese usted y juzgue a este pueblo entero? Y nos dé un pueblo de 500.000, 1.000.000 de habitantes. ¿Cómo vamos a juzgar ese pueblo? Cuando lleguen con situaciones como la que acabamos de leer, u otras incluso más complejas. Es muy importante que nosotros sepamos juzgar lo que sucede a nuestro alrededor. Y los juicios se aplican en todos los aspectos de la vida. Ustedes ya saben que juzgar no es condenar. La condena es como a veces termina el juicio si uno resulta que es culpable. Solamente la última parte del juicio, de aquellos juicios donde uno es culpable, donde es acreedor a una sanción. Juzgar en términos generales es discernir. Por eso Salomón dijo, corazón sabio y entendido para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, sáquense de su mente, sáquense de la mente que juzgar es condena. No, no, no. En lugar de juicio, escuchen discernimiento. Escuchen discernimiento. ¿Cómo discernimos? ¿Cómo discernimos si lo que hizo aquella persona o aquella persona es bueno o malo? ¿Cómo discernimos si tomo esta decisión o tomo aquella decisión? ¿Cómo discierno mi propio comportamiento? Es en eso en lo que nos tenemos que enfocar, el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Y si aprendemos a discernir qué es bueno y qué es malo de la manera correcta, vamos a estar preparados para que Dios nos dé el galardón, para que Cristo, como nuestro Rey de Reyes, confíe en nosotros y nos diga, bueno, yo confío en usted para que usted se encargue de ser el rey y el sacerdote de esta ciudad, porque para eso nos estamos preparando. Vamos entonces a estudiar o a repasar, porque eso lo sabemos, algunas claves, no todas, porque son varias y ustedes pueden agregar muchas más a este estudio. Algunas claves para aprender a juzgar correctamente todo lo que sucede a nuestro alrededor, para aprender a discernir correctamente lo que sucede a nuestro alrededor, como preparación para esa labor que vamos a desempeñar en el reino venidero.
Vamos a ver entonces algunas claves. Y la primera clave es lo que ya hemos venido hablando. Es un corazón sabio y entendido para discernir lo bueno de lo malo. Es pedirle a Dios. La primera clave es pedirle a Dios un corazón sabio y entendido para discernir correctamente lo bueno de lo malo. Y entre todas las peticiones que nosotros le podemos hacer a Dios todos los días, como ya lo vimos, esta es una petición que a Dios le agrada. Esta es una petición que a Dios le gusta. Cuando nosotros nos arrodillamos a orar, ¿qué tan seguido le pedimos esto a Dios? Yo sé que le damos gracias por muchas cosas, luego le podemos contar nuestras situaciones, luego le pedimos su ayuda para que nos ayude en una enfermedad, nos ayude en esto, en lo otro, en un problema, pero en todas nuestras oraciones va incluida esa petición, deme discernimiento para entender correctamente lo que es bueno y lo que es malo. Ya leímos en aquel sueño cómo le pidió Salomón a Dios sabiduría. Vamos a nuevamente al libro de los Reyes y miremos la respuesta que le dio Dios, que esa no la leímos. Volvamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo 3 donde estábamos, pero esta vez leamos a partir del versículo 9. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Vuelve y le dice pues Salomón a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Lo leamos el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Entonces miremos cómo Dios dice, usted tenía de pronto unas prioridades que pedirme desde un punto de vista más humano. ¿Y qué es lo primero que uno pide? Yo no me quiero morir tan rápido, volviendo al sermoncillo, que nada más le dio 50 años de vida a don Joel. Yo espero que don Joel sea capaz de digerir ese anuncio que le dieron. Yo cuando le digo a mi mamá, yo digo, mami, a usted todavía le quedan como 120 años. Así me aseguro de que no vaya uno de pronto a ir en contra del plan que la persona tenga, pero uno no quiere morir. Sabemos que hay un anhelo de vida eterna en todos nosotros. ¿Quién quiere morirse? Nadie. Bueno, hay personas que tienen problemas, pero eso es otra cosa. En términos normales, uno no quiere morirse. Entonces, si Dios le dice a uno, pídeme lo que sea, bueno, vida eterna, de entrada, ¿cierto? Y como él dijo lo que sea, no es como el genio de la lámpara, que nada más eran 3 deseos, ahí sigue uno, vida eterna, riquezas, y luego enemigos, la vida de tus enemigos. Mejor dicho, Dios le está diciendo aquí, usted pudo haber pedido muchas cosas para tener una super vida, y no pidió nada de eso. Por eso Dios le agradó mucho, porque vio un corazón verdaderamente en ese momento que Salomón, pues sabemos la vida de Salomón, que verdaderamente le agradó. Entonces, ni pediste la vida de tus enemigos, dice versículo 11, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Ni siquiera fue inteligencia para, yo quiero ser el hombre más sabio de la tierra. O sea, Salomón lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Porque a veces uno por vanidad, uno quiere ser el más inteligente del mundo, ¿cierto? El más inteligente y la inteligencia sola me va a dar dinero, claro. Pero él dijo, yo quiero inteligencia para juzgar bien a tu pueblo. Él para eso quería la inteligencia, no ni siquiera para vanidad, la quería para tomar las decisiones correctas. Versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pedirle sabiduría a Dios para juzgar todo correctamente, para juzgar lo que sucede a nuestro alrededor, es una petición que le agrada a Dios. Asegurémonos de hacerla.
pero con la intención correcta, que Dios conoce el corazón, vamos a ver más adelante, ustedes lo saben, con la intención correcta y Dios nos va a dar esa sabiduría y luego esas bendiciones van a llegar también por añadidura. Es la prioridad de nuestra vida. ¿Qué es la prioridad de nuestra vida? Ah, mi prioridad es hacer mucho dinero, mi prioridad es ser famoso, mi prioridad es ¿qué? Es casarme. No son cosas que sean malas, pero ¿qué es primero que eso? ¿Qué es primero que eso? Es muy importante que tengamos en cuenta que este primer paso es fundamental para aprender a juzgar correctamente. Y es fundamental porque nosotros debemos aprender a juzgar con la sabiduría de Dios. Ese es el punto clave. Tenemos que aprender a juzgar con la sabiduría de Dios, no según la sabiduría humana, no según nuestro propio entendimiento, no según lo que yo siento. Nosotros no juzgamos según lo que yo siento, juzgamos según lo que Dios nos dice, según la sabiduría de Dios. Por eso es muy importante poner este primer punto en la cima o como la primer prioridad cuando se trata de seguir los pasos para juzgar algo correctamente. Aprender a juzgar con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría nuestra, no con la sabiduría humana. ¿Por qué? Y yo sé que sabemos la respuesta, pero que la Biblia nos responda. Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dicho de otra forma, hay un camino que el hombre discierne, cree que es un camino correcto, pero es mentira, está engañado. Al final es un camino que conduce a la muerte o que va a traer malas consecuencias. Es que yo siento que es lo correcto, pero no sé, no juzgamos conforme a lo que sentimos, juzgamos conforme a lo que Dios nos dice que son las cosas. No juzgamos conforme a lo que creemos, juzgamos conforme a lo que Dios nos dice, conforme a la sabiduría de Dios. Y un versículo que también usamos mucho en Jeremías 17, Jeremías 17 y versículo 19, versículo 9, Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, no debemos, como discípulos de Cristo, poner la confianza en lo que nosotros sentimos. Que está muy de moda hoy en día, ¿no? Está muy de moda cambiar la verdad por lo que la gente dice que siente. Ah, es que usted es hombre, ah, pero yo me siento mujer, entonces soy mujer. Y así cambian las cosas en todo hoy en día. Es que yo siento, es que yo siento. Pues con el debido respeto al universo no le interesa lo que usted siente. Hay una realidad con la que uno se estrella. Hay una realidad que es una realidad. El mundo, el universo, la creación de Dios no se mueve conforme a nuestros sentimientos, se mueve conforme a lo que es real. Y si no tarde o temprano se van a estrellar muy duro con la realidad de la vida. Entonces, el corazón del hombre es engañoso y el corazón del hombre además es perverso. Todos tenemos esa inclinación a hacer las cosas como no son. Necesitamos a Dios que nos ayude a cambiar la perversidad que hay en nuestro corazón. Esa es la pura realidad. Esa es la pura realidad. Nosotros necesitamos a Dios a que nos ayude a cambiar la perversidad que hay en nuestro corazón. El versículo siguiente, el 9, el 10, perdón, de aquí de Jeremías 17, dice que Dios sí conoce el corazón del hombre. Por eso la clave más importante, la primera de todas, es hacer lo que hizo Salomón. Poner nuestro corazón en manos de Dios para que Dios lo moldee. Poner nuestro corazón en manos de Dios para que Dios elimine de ese corazón toda perversidad y todo engaño. Y para que Dios nos permita ver las cosas como realmente deben ser, como realmente son. Volvamos a Proverbios en el capítulo 3. Proverbios 3, versículo 5.
Proverbios 3:5. Fíate del Eterno de todo tu corazón. Otra vez, poner nuestro corazón en las manos de Dios. Y es en Él en el que vamos a confiar. No en nosotros mismos, no en nuestra propia fuerza, no en nuestra propia inteligencia. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. No intentemos resolver las cosas al estilo del mundo. ¿Qué le pasó a Jacob con el plato de lentejas? ¿Se acuerdan? Él quiso resolver las cosas a la manera de él. Y como la mamá le aconsejó, en lugar de esperar que Dios pusiera las cosas en su lugar. ¿Y qué le tocó hacer? Huir, ¿no? Huir porque le dio miedo que su hermano lo matara. Cuando lo engañó con el plato de lentejas, le vendió la primogenitura, luego se disfrazó, haciéndose pasar por el hermano y recibió la bendición del hermano. Al fin y al cabo sucedió lo que Dios dijo, pero lo hizo con engaños, con su propio entendimiento. No dejó que Dios pusiera las cosas en su lugar. Y tuvo que irse, tuvo que huir porque le dio miedo que el hermano lo matara. Por eso, cuando nosotros juzgamos las cosas según nuestra propia inteligencia, entre comillas, creemos que estamos haciendo bien, pero al final es camino de muerte. Al final nos estamos equivocando. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces, el primer punto se resume en que antes de decidir cualquier asunto importante, debemos llevar ese asunto de rodillas ante Dios, para que sea Dios quien nos dé la sabiduría de cómo discernir qué hacer o qué no hacer, cómo resolvemos este problema, cómo tomo esta decisión, cómo manejo la acusación que me han hecho en contra de un hermano, cómo manejo la situación que estoy viviendo o que estoy viendo en la congregación, que puedo ver algo que tal vez no es correcto. ¿Cómo hago? Vamos de rodillas ante Dios, ponemos nuestro corazón en manos de Él y le pedimos a Él que nos ayude a discernir bien lo que está bien y lo que está mal. Pero no se da solamente para los asuntos grandes e importantes. También hay que hacer lo mismo en cientos de asuntos menores que a diario se presentan en nuestra vida. A diario en nuestra vida tenemos situaciones que tenemos que estar juzgando, tenemos que estar discerniendo. ¿Están bien o están mal? ¿Son correctas o son incorrectas? A diario. Por eso, ¿cómo debemos empezar nuestros días? Todos nuestros días debemos empezar poniéndolo en manos de Dios y diciéndole durante este día, ayúdeme a que todas las decisiones, por pequeñas que sean, yo pueda discernir en cada decisión que está bien y que está mal. Ayúdeme cuando yo tengo un compañero de trabajo que me habla, ayúdeme a discernir si él habla verdad o habla mentira. Ayúdeme a discernir las intenciones de las personas en el trato que voy a tener hoy en día durante todo el día. Uno a veces ve personas y uno dice, qué persona tan sabia. Porque uno ve que es calmada, uno ve que no reacciona de manera exagerada frente a las diferentes situaciones, uno ve que por lo general es callada, por lo general medita, y después al final si da una opinión, uno se queda escuchando la opinión porque uno denota sabiduría en esa persona. ¿Y eso cómo se logra? Pues se logra con el primer paso, poniéndonos en manos de Dios, para que día a día, durante todo el día, nos acompañe en las decisiones, nos muestre, nos ayude a discernir. Y en los asuntos grandes, además de eso, ir de rodillas, además de las oraciones normales del día, ir de rodillas a pedirle a Dios discernimiento por esas situaciones en particular. Entonces, primera clave y más importante, pedirle a Dios un corazón sabio y entendido para discernir, según la sabiduría de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Una segunda clave para discernir correctamente lo bueno de lo malo es muy fácil, pero es muy fácil de entender, pero muy difícil de aplicarla correctamente.
No dejarnos llevar por las apariencias. No dejarnos llevar por las apariencias. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando conocemos a alguien, nos dice, ah, yo pensé que usted era tal cosa. Y ya, pero ya que te conozco, veo que eres diferente. A muchos nos pudo haber pasado eso. A mí me pasaba a que me dice la esposa que le ha sucedido. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado mucho. Porque uno juzga según las apariencias. Y uno ve una persona y la persona puede estar muy mal ese día. Puede estar muy mal. Yo conocí a alguien que tenía, había días que era muy enojada, muy enojada esa persona. Y después me di cuenta que estaba enfermo. Estaba enfermo y todo el día tenía dolor. Todo el día tenía dolor. Entonces, claro, era fácilmente irritable, se irritaba con nada, tenía poca paciencia, pero cuando uno entiende que esa persona tiene un dolor agudo, fuerte, pues uno ya empieza a matizar más la situación. No es que sea un presumido, no es que se crea mejor que todo el mundo. Tal vez sí le falta, como no desquitar el dolor con los demás, eso tendrá que aprenderlo, pero uno puede ver una situación que modera o que de alguna manera le permite uno entender lo que esa persona está viviendo. Entonces, nosotros no podemos dejarnos llevar de las apariencias. Todos conocemos la historia de los Gabaonitas, ¿cierto? Cuando el ejército de Israel empezó a conquistar la tierra prometida, liderado por Josué, que llegaron los Gabaonitas y se disfrazaron de viajeros de tierras muy lejanas y se pusieron ropa que ya estaba desgastada y tomaron odres de vino viejos y pan viejo y mohoso y se hicieron pasar por personas que venían desde muy lejos, engañaron a los israelitas e hicieron pacto con ellos. Y aquí hay un aspecto que es muy bueno que veamos en esta historia. Vamos a Josué, al libro de Josué en el capítulo 9. Vamos a leer una parte de esta historia. Empecemos en el versículo 1. Josué capítulo 9, versículo 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Versículo 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Hace pues ahora alianza con nosotros. Ahora, lo siguiente que vamos a ver va a demostrar la importancia, no solamente no juzgar según las apariencias, sino también la importancia del primer punto que acabamos de ver. Pasemos al versículo 14. Aquí vimos en Josué 9:14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, ¿y qué dice luego? Y no consultaron al Eterno. Pusieron una cena, montaron una cena, se disfrazaron, les creyeron porque por las apariencias era obvio, pero no aplicaron el primer punto. No consultaron al Eterno. Confiaron en su propio discernimiento, en su propio corazón. Confiaron en lo que sus ojos veían. Y ya vimos que decía el proverbio de Jeremías. El hombre se engaña a sí mismo, el hombre no sabe lo que está viendo. El hombre no sabe lo que está viendo y como consecuencia, pues se dejaron engañar de las apariencias. Versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Los engañaron, cayeron redonditos en el engaño. Las apariencias pueden decir mucho de una persona, pueden decir mucho de la realidad de una persona.
Pero esa realidad esa realidad muchísimas veces no es lo que se ve, sino lo que se intenta ocultar. Esa es la realidad. La realidad muchas veces no es lo que se ve, es lo que se intenta ocultar. ¿Cómo sabe uno que se intenta ocultar? ¿Cómo sabe uno? No sabemos. Necesitamos que Dios nos lo muestre. Necesitamos que Dios nos dé su ayuda para poder discernir y ver más allá de lo que la apariencia está mostrando. Hay personas que se muestran como ricas y exitosas y son estafadoras. Hay personas que se muestran muy calladas y humildes, pero después uno va a ver y son bien bravas, enojonas y clavan cuchillos por la espalda. Entonces las apariencias dicen mucho, pero más que lo que la apariencia muestra, lo que hay que ver es lo que pretende ocultar. Eso es más lo que hay que ver. Por eso es importante, bien importante ese discernimiento que solamente Dios nos puede dar. Vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 7. Juan 7, versículo 24. Juan 7, 24 dice aquí nuestro maestro, no juzguéis según las apariencias. No juzguéis según las apariencias. Cristo, nuestro maestro, nuestro sumo sacerdote, nuestra autoridad nos dice, prohibido, prohibido juzgar según las apariencias. No lo haga. Juzgue con justo juicio. Lo que tenemos que hacer para que el juicio sea correcto es frenar esos primeros impulsos de juzgar a una persona o a una situación cuando apenas la vemos y sin tener todos los elementos necesarios para poder llegar a una conclusión correcta. Tenemos que frenar esos impulsos y más bien tomarnos el tiempo de ir ante Dios a que nos dirija, a que nos muestre nuestro corazón cómo tienen que ser y tomarnos en tiempo de investigar los hechos. Tomarnos el tiempo de investigar los hechos. Y eso nos lleva a la tercera clave para un juicio correcto. Y es ese, investigar diligentemente. Investigar diligentemente. Primero, pedirle a Dios un corazón sabio y entendido para discernir lo bueno de lo malo. Segundo, refrene su deseo de llegar a una conclusión con la sola apariencia. Y cuando refreno ese deseo, ¿qué tengo que hacer? Investigar con la guía de Dios diligentemente. Vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio 17 y leamos a partir del versículo 2. Deuteronomio 17, 2. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Eterno tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos del Eterno tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo te he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Eso en el antiguo pacto. En el nuevo pacto sabemos que es expulsarlos del pueblo y es muerte espiritual. Versículo 6. Por dicho, de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Aquí vemos varias cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento en que estamos juzgando cualquier situación en nuestra vida. El versículo 4 dice, y hubieres indagado bien. Otras versiones dicen, investigado el asunto a fondo. La palabra de Dios nos exige también
Así como nos ordena no juzgar según la apariencia, nos exige investigar muy bien el asunto antes de emitir el juicio, antes de llegar a alguna conclusión. Hay que observar los hechos, hay que analizar las circunstancias, hay que entender por qué pasó lo que pasó. Y por supuesto, hay que tener testigos suficientes que acrediten la ocurrencia de ese hecho en un sentido o en otro sentido. Dice el versículo 6, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces no es que vino una persona y se quejó ante mí y ya lo declaré culpable. Hablemos del nuevo pacto, que en el nuevo pacto pues no hablamos de muerte física, sino espiritual. No es que llegue una persona y me pone la queja del otro, o usted llega a un hermano y le pone queja de otro hermano, y usted ya, él lo vio, ya esta persona es culpable. No, dice que se requiere 2 o 3 testigos. Vamos al capítulo 19, aquí mismo de Deuteronomio. Deuteronomio 19, versículo 15. Deuteronomio 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, debemos contar con por lo menos 2 testigos para llegar a una conclusión seria contra alguien. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Eterno y delante de los sacerdotes y los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Otra vez, hay que ser bien diligentes. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Es una fórmula infalible para quitar los falsos testigos, ¿no? Qué bueno que se aplicara en nuestro mundo, en la justicia del mundo. Está llena y llena de testigos falsos y comprados. Una vez que se descubre que es falso, dale la sanción al testigo que él estaba pensando que se le diera a la otra persona. Versículo 20. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Dice el versículo 20. Entonces, vemos que hay que investigar diligentemente, hay que tener testigos, y que los testigos tienen que ser verídicos, testigos reales, verdaderos, que digan la verdad. Si no, esos testigos falsos van a recibir en carne propia el mal que ellos querían cometer. Hay una cosa que hay que tener en cuenta aquí, que es importante, y es que nuestra responsabilidad no es solamente ser testigos verídicos, nuestra responsabilidad también es ser testigos. Me explico. A veces tomamos el lado, digamos que cómodo. A veces somos testigos de una situación y se le pide a la persona, usted se sigue esta situación y la persona dice, no, yo mejor no me meto, no me quiero meter en problemas. Entonces, estamos dejando a un lado nuestra responsabilidad de ser testigos. Estamos yéndonos por el lado fácil y decir, no, es que yo no quiero estar en un chisme. Pero es que no se trata de un chisme. Un chisme es yo ir a contarle al uno y al otro lo que los otros hicieron. Aquí estamos hablando de que ante una autoridad, por ejemplo, puede ser el ministro, está pidiendo la opinión para discernir un caso. Y es importante su testimonio, si le consta la situación, para realizar un juicio con justicia. Si no, por esa posición de timidez, por esa posición de comodidad o de miedo, podemos facilitar que se cometa una injusticia contra un hermano. ¿Y qué tal si el día de mañana la injusticia es contra mí? ¿Qué tal si uno, como sucede a cada rato, Dios no lo quiera, pero sucede a cada rato y termina uno en un problema, acusado falsamente, y necesita uno de un testigo y todos los testigos se esconden? No nos gustaría. Entonces hay que tener eso en cuenta. La responsabilidad de un cristiano es ser testigo y testigo verídico cuando le consta la situación. Recuerden, nuestra vida aquí no es una vida de comodidad.
Nuestra vida es una vida de preparación para ser reyes y sacerdotes que van a gobernar naciones enteras. Tenemos que vivir con esa dignidad, tenemos que vivir con esa responsabilidad, tenemos que vivir con ese compromiso, con esa meta, con esa entrega, con esa pasión, con esa actividad. No es una vida que simplemente nos lleva al viento o por ahí escondidos de timidez. Nuestra vida es una vida de líderes, de personas que no tienen miedo de decir la verdad cuando hay que decir la verdad en la manera correcta, que no tienen miedo de pedir perdón cuando se equivocaron, de reconocer sus faltas. Esa es nuestra vida. Dios nos llamó a ser los protagonistas del mundo de mañana, pero hay que prepararnos para cuando llegue el momento de ejercer esa función. Entonces, tengamos muy en cuenta cuál es nuestra misión, nuestra función, nuestra responsabilidad y nuestro deber mientras estamos caminando en esta tierra. Porque a veces vemos las cosas de manera muy parcial, con demasiada timidez, a veces con cobardía. Y yo como ministro a veces me he encontrado con personas que me dicen, es que no quiero decir porque no quiero estar en chismes. Pero perdón, ¿usted no sabe qué es un chisme? Un chisme es que usted se ponga a contarle a las personas sin ninguna necesidad. Aquí estamos investigando un juicio, aquí lo estamos viendo en la palabra de Dios. Aquí se habla de que hay que ser testigos y testigos verídicos. Entonces tengamos eso en cuenta. ¿Cuál es esa responsabilidad en este contexto que estamos hablando ahora de los juicios? El apóstol Pablo también insiste mucho en este tema. Vamos a 2 Corintios, en el capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Versículo 1. Dice el principio, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Luego dice la segunda parte del versículo. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y lo mismo está en Primera de Timoteo, capítulo 5, y versículo, Primera de Timoteo 5, versículo 19. Contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces es muy claro, a lo largo de todas las escrituras, nuestra responsabilidad de investigar bien las cosas y de tener por lo menos 2 testigos de los hechos, por lo menos 2. Pero también eso lleva de la mano nuestra responsabilidad de ser testigos cuando nos consta un hecho. Y aquí surge una pregunta que es bastante interesante. ¿Y qué pasa si solamente hay un testigo? ¿O ninguno? Que eso pasa. ¿Qué pasa si ocurre un hecho, si contra mí hacen algo, realmente, por ejemplo, lo hicieron, pero resulta que nada más hay un testigo o no había nadie para atestiguar? ¿Qué pasa ahí? Bueno, el versículo que leímos, 15 de Deuteronomio 19, es muy claro. Volvamos a Deuteronomio 19, versículo 15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Ahí dice muy claramente, no se tomará en cuenta si nada más hay un testigo. Y entonces, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con ese hecho que realmente ocurrió, que yo lo sufrí y que me hizo daño? ¿Qué pasa con eso? Romanos capítulo 12 nos da la respuesta. Romanos 12. Versículo 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La respuesta es, Dios se encarga. Hay que tener fe y dejar el asunto en manos de Dios. ¿Y qué hacer en cambio? Hay que seguir leyendo. Versículo 20. Así que, si tu enemigo, o sea, el que te hizo daño,
Tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es difícil de hacer. Eso es difícil de hacer. Y es lo que hay que hacer. Por eso este camino no es para todo el mundo. Por eso este camino exige una entrega que va muy diferente a la lógica del mundo. Ese es un camino de verdadero sacrificio. Se requiere mucha fe, se requiere mucha madurez para que en un caso en el que yo tengo la razón, en el que yo sé que fui ofendido, en el que yo recibí el daño, pero no hay ningún testigo, y entonces digamos, por ejemplo, el ministro no puede sancionar a la otra persona, se requiere mucha fe para yo aceptar la decisión del ministro que me dice, mire, no tengo cómo comprobar el hecho, para después de eso irme de rodillas y decirle a Dios que lo perdone. Y además de eso, si lo veo en necesidad, ayudarlo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Mucha fe, mucha madurez espiritual para aceptar esa situación. Y Dios se encarga. No duden ni por un segundo que la justicia de Dios no se aplica, pero en la manera en la que Él decide aplicarla y según el plan de Dios para con nosotros. No según mi voluntad, no según mi idea de justicia, no según mi idea de venganza. Ahora, en la actualidad puede que haya otros medios que demuestren que un hecho sí ocurrió. Hay otros medios que dan testimonio de una situación. Por ejemplo, hoy en día hay videos. Hoy en día que hay un video en cada esquina, en las entradas de las casas. Bueno, no hay ningún testigo, pero aquí está el video. Bueno, pues eso ya es otra cosa, porque se puede ver y los que estamos decidiendo la situación podemos ver que eso en realidad ocurrió. Aunque ahora que veo a Kenneth riéndose, se me viene a la mente la inteligencia artificial que ya falsifica los videos. De hecho, nada más esta semana, nosotros tenemos que pagar algunas cuentas porque pues hacemos los videos para el mundo de mañana, las publicaciones que hacemos, tenemos cuentas pagadas donde se editan videos, se editan fotos y demás. Y me llegó de hecho un correo diciéndonos que nuestra suscripción incluía el derecho de poder crear videos con inteligencia artificial. Y decía, es tan fácil como solamente escriba la frase del video que quiere crear y la inteligencia artificial se lo crea. Hoy en día por eso vemos a una persona decir cualquier cosa y no es la persona, y imita el acento, la voz, la apariencia, los gestos, todo eso. Todavía está un poquito, lo está en desarrollo, pero se está cada vez más y más perfeccionado. Entonces se imaginan los tiempos que se vienen. Imaginen los tiempos de incertidumbre que vamos a vivir en unos 4 o 5 años. Cuando aparezca un video de cualquier hermano por ahí diciendo cualquier cosa. Ahí la importancia de aplicar estos pasos. Ojo, no juzguemos según la apariencia. Ah, es que el video lo muestra. Ya hoy en día hay que decir, sí, pues analicemos el video a ver si no fue. Me imagino que eso se puede hacer o no. Se puede descubrir si un video fue hecho o no fue hecho por inteligencia artificial. Hay métodos. Bueno, ya hay que decir, no, hay que analizar el video, a ver si el video no fue hecho por inteligencia artificial. Así como antes eran las fotos, ahora son los videos. O sea que cada vez vemos más que sí necesitamos los métodos de Dios para aprender a discernir. La ciencia cada vez, de hecho, es más imprecisa, se presta cada vez más y más para la falsedad. Entonces, de todas maneras, hoy en día hay otros métodos que pueden demostrar que el hecho ocurrió. Un video no falsificado, un examen médico y otras cosas pues que nos pueden llevar a concluir que el hecho ocurrió. Y además recordemos, como les decía, el primer paso. Tenemos la ayuda de Dios guiando nuestro corazón. Dios nos va a ayudar a encontrar lo que necesitamos. En esta clave de investigar bien los hechos, también es importante tener en cuenta que parte de esa investigación diligente de los hechos es
escuchar siempre las dos partes. Escuchar siempre las dos partes. No nos quedemos con una sola versión. Vayamos a Proverbios capítulo 18. Proverbios 18 y leamos el versículo 17. Proverbios 18, 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Cuando escuchamos la primera versión de una historia, por lo general parece que el que la cuenta pues tiene toda la razón, ¿o no? Que llegue y nos cuenta una historia de algo que le pasó, algo que fue injusto y nos relata su historia, pues nuestra tendencia natural es aumentar aquellas cosas que nos hacen ver bien y disminuir o incluso omitir aquellas cosas que nos hacen quedar mal. Entonces uno escucha la primera versión, no, claro, usted tiene toda la razón. Lo primero lo que uno tendría que decir, porque muy rara vez la persona se inculpa a sí misma. Pasa, pero en términos generales así no es. Por eso es muy importante que no nos pongamos de manera inmediata a favor de aquella persona que nos cuenta la primera versión. No hacerlo. Lo correcto es no llegar a una conclusión hasta que no escuchemos a la otra parte. Es decir, a la persona, sí, te entiendo, pero tengo o no tengo razón. Entiendo lo que tú dices, tengo que escuchar a la otra parte. Pero tengo o no tengo razón. Entiendo lo que usted me dice porque así sucede. Ellos quieren escuchar que uno les dice, sí, usted tiene la razón. Uno entiende a la persona, pero espéreme, yo hablo con la otra parte. Y entonces, cuando se hable con la otra parte, uno empieza, pero eso no me lo dijeron. Pero también pasó esto. Pero resulta que estas eran las circunstancias. Entonces ya uno puede ver que hay que investigar, en qué hechos hay que profundizar y también las pruebas que se necesitan. Entonces, evitemos ponernos de parte de la primera persona que nos llega con una versión o una acusación de un hermano, hasta que no escuchemos la otra parte. Eso es importantísimo cuando estamos aprendiendo a juzgar y en la función que tendremos en el mundo de mañana. Una cuarta clave para hacer un juicio correcto es, obviamente, tener un profundo conocimiento de la ley de Dios por parte de aquel que emite el juicio. Tener un profundo conocimiento de la ley de Dios. Nosotros juzgamos con base a la ley de Dios. Si no conocemos la ley, ¿cómo vamos a juzgar? ¿Cómo vamos a saber si algo, la ley dice que es bueno o que es malo, si no conocemos la ley? Se nos hablaba de estudiar un proverbio todos los días o de repasar constantemente la ley de Dios. En Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo de un caso que él juzga perfectamente y resalta este punto que estamos hablando. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 22. Mateo 22, versículo 23. Mateo 22, 23. En aquel día vinieron a él, a Jesucristo, los saduceos, que dicen que no hay resurrección. La secta de los saduceos, ustedes saben que no creían en la resurrección de los muertos. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. La pusieron dura a Cristo. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Versículo 26. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, están intentando dar un argumento de por qué la resurrección no puede ser real. Porque dicen, si la resurrección fuera real, ¿qué pasaría en estos casos? Es la trampa que intentan ponerle los saduceos a Cristo. En la resurrección, pues, ¿de cuál de estos 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y entonces si a nosotros nos llegan con un caso de esos, sin conocer la respuesta, pues ya todos conocemos la respuesta de Cristo, pero si no conocemos la respuesta de Cristo, ¿qué respondemos? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo,
erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ojo, como los ángeles, no seremos ángeles como piensan algunos. Serán como los ángeles de Dios que en ese sentido no se casan ni se dan en casamiento. Pero respecto a la resurrección de los muertos, versículo 31, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Cristo les dice que ignoran tanto el poder de Dios como que ignoran las escrituras. Primero que todo, la resurrección sí va a ocurrir. Y segundo, la vida espiritual tiene marcadas diferencias con la vida física, obviamente. Para empezar, la muerte ya no va a tener potestad sobre nosotros. Y una característica de la vida física, ¿cuál es? Que cada día que vivimos es cada día que morimos. Nos acercamos cada vez más a esos 50 años que le quedan a don Joel. Y otra diferencia de la vida espiritual con la vida física es esta que señala nuestro maestro aquí. Allá no vamos a estar ocupados en los asuntos de casarnos y darnos en casamiento. Entonces, notemos que Cristo les dice que se equivocan en sus juicios, porque ignoran las escrituras, y porque las escrituras sí hablan de la resurrección, aún las escrituras que hoy en día llamamos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que eran las escrituras que existían en aquella época. Recuerden que el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo, entonces ellos conocían el Antiguo Testamento, pero hay muchísimas escrituras del Antiguo Testamento que hablan de la resurrección. Por ejemplo, Oseas 6:2. Aquí tengo notadas 3 o 4 nada más a manera de ejemplo. Salmos 16:10, 17:15, Job 19:25. Solamente para citar algunos ejemplos, pero ustedes, de hecho, pueden hacer un estudio muy interesante y es qué escrituras en el Antiguo Testamento hablan de la resurrección. Y hay muchísimas que lo hablan. Pero vayamos a Hebreos para seguir en el tema que nos compete aquí. Hebreos capítulo 5. Versículo 11. Empezando en el versículo 11. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Lo que se nos decía en el sermoncillo. No estamos aprovechando el tiempo para volvernos maestros en la ley de Dios, para conocer a profundidad la ley de Dios. Estamos desaprovechando el tiempo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y escuchemos esto. Para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Madurez por el uso de los sentidos, discerniendo lo que es el bien y el mal. ¿Cómo alcanzamos esa madurez? Pues practicando esto. Tenemos que practicar cada decisión que tomamos, cada juicio que hacemos, cada conclusión a la que llegamos. Tenemos que practicar ejerciendo ese juicio con base a lo que la ley de Dios nos dice si es bueno o si es malo. Esa práctica la hacemos discerniendo cada situación a la luz de la palabra de Dios, no a la luz, o más bien no a la oscuridad de nuestro propio entendimiento. Esto es interesante porque nos lleva a reflexionar cómo han madurado nuestros sentidos.
Nuestros sentidos han madurado en el discernimiento del bien y del mal a la luz de la palabra de Dios, o por el contrario, nuestra madurez, nuestros sentidos han madurado o se han perfeccionado discerniendo las cosas según nuestra propia carnalidad, según nuestros propios sentimientos. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona por muchos años, ya como que intuimos cómo esa persona va a reaccionar frente a ciertas situaciones. Ya sabemos qué situaciones le dan rabia a esa persona. Ya sabemos que esa persona, por ejemplo, es muy impaciente. Ya sabemos que tal situación, uy, eso le choca, le desagrada mucho a esa persona y ya sabemos que va a reaccionar de manera airada. Pero conocemos a una persona por muchos años, nos damos cuenta de que es una persona que, por ejemplo, dice muchas mentiras y que ya uno lo escucha y uno se ríe y uno le cree como el 5%, porque uno ya la conoce por tantos años y sabe que esa persona es un habitual mentiroso. Y entre más pasa el tiempo, la persona como que más perfecciona su ira o como que más perfecciona su capacidad para mentir. Entonces, si tenemos malos hábitos, si nosotros reaccionamos o hacemos las cosas conforme a nuestra carnalidad, entre más pasa el tiempo, más perfectos nos volvemos haciendo lo que es malo. Si no controlamos, por ejemplo, la ira, entre más pasa el tiempo, más pequeñas cosas nos van a dar ira más fácilmente. Si no controlamos la mentira, entre más pasa el tiempo, nos convertimos en mentirosos profesionales. Y al final decimos las mentiras y nos las terminamos creyendo nosotros mismos de tanto que decimos la mentira. Es perfeccionar nuestros sentidos en la maldad. Lo mismo sucede en el caso contrario, cuando por el uso guiados por el Espíritu Santo de Dios, perfeccionamos, por ejemplo, la paciencia. Perfeccionamos, por ejemplo, la mansedumbre, la veracidad, la humildad, la honestidad. Y en este caso, perfeccionamos el discernir las cosas según la palabra de Dios y no según nuestro propio entendimiento, que es el tema de este estudio. Tenemos que practicar lo que leemos en la Biblia. Y eso hay que hacerlo de manera consciente. Es que la cuestión con este camino es esa. La cuestión con este camino es que lo que nosotros aprendemos hay que ponerlo por obra. Es un estilo de vida. Es que tenemos que tomarnos el tiempo de manera consciente y decir, momento, ¿cómo estoy reaccionando yo con esto? Un momento, ¿cómo tomo yo lo que tú me estás diciendo? Un momento, ¿qué dice Dios que debo hacer con esto? Un momento, no te voy a dar mi opinión todavía, porque tengo que primero ponerme de rodillas ante Dios y tengo que hacer el juicio de la manera correcta. Es decir, tenemos que de manera consciente hacer esos altos en nuestra vida, caer en la cuenta de que estamos siendo preparados para ser reyes y sacerdotes en el reino venidero y actuar en consecuencia. Pero si no hacemos esos altos conscientes en nuestra vida diaria, todo lo que decimos aquí es como el agua que corre, no produce ningún efecto, no produce ningún efecto. Por eso lo que aprendemos aquí tenemos que llevarlo a nuestra vida diaria de manera consciente. Entonces, la cuarta clave para un juicio correcto es conocer bien, no como niños, no como neófitos, sino conocer bien como expertos la ley de Dios en las escrituras. Ser diligentes estudiando y poniendo por práctica eso que estamos estudiando, de manera consciente en nuestra mente. Y una quinta clave, ya para terminar, de un juicio correcto, es muy importante, y es el ejemplo que nos dio Cristo. ¿Y es cuál? La misericordia. La misericordia. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Mateo 18, versículo 23. Por lo cual, es la parábola de los deudores, por lo cual
El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, una cantidad inmensa de dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo, Señor, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. No le niega la deuda, no es altanero, le suplica paciencia y le dice, yo reconozco mi deuda y se la voy a pagar. Versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía nada más 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Luego dice el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Eso nos enseña muchas cosas, pero ¿qué nos enseña entre tantas cosas? Es que si al final de que nosotros hacemos un juicio, con todos los elementos que aquí ya vimos, más los elementos que ustedes bien pueden agregar, encontramos que la persona es realmente culpable de haber pecado o de hacer la ofensa que sea, debemos recordar ser misericordiosos. Debemos aplicar el ingrediente de la misericordia a nuestra reacción. No se trata de concluir, es culpable y se lo tiene merecido, como digo yo, pues que lo pise un tren. No, se trata de llegar a eso. La primera parte de la parábola que acabamos de leer nos enseña que Dios es misericordioso con el pecador que reconoce sus pecados y pide una oportunidad para cambiar. Eso es lo que leemos en la primera parte. Pero ¿qué nos enseña la segunda parte? Nos enseña que Dios espera que nosotros seamos igualmente misericordiosos con aquellas personas que nos han hecho un daño o una ofensa. Eso nos enseña la segunda parte. Dice, mi Padre Celestial, versículo 35, hará así con vosotros si no perdonáis de todo corazón, desde el corazón, cada uno al hermano sus ofensas. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas 6, versículo 31. Dice aquí, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo queremos nosotros que hagan con nosotros mismos si somos hallados culpables? Es que nos perdonen, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Qué quiero que hagan conmigo si soy hallado culpable? Lo normal es que yo quiera que me perdonen, que tengan misericordia de mí. Versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperabais recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, nuevamente, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con quienes, para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
Dios no quiere que nos enfoquemos en el castigo. Dios no quiere que nos enfoquemos en la venganza, ni siquiera en la retribución del daño. Y yo sé que eso suena difícil de aceptar, según nuestra naturaleza humana, pero que Dios quiere que entendamos que nuestra recompensa es Él. Nuestra recompensa es Dios. Nuestra recompensa es el reino venidero. Es el galardón que Él nos tiene prometido. Todo lo demás es secundario. El enfoque que Dios espera de nosotros es el enfoque de ayudar a la otra persona a cambiar. Cuando seamos reyes y sacerdotes como vencedores y hallamos a una persona culpable, ¿cuál va a ser nuestro enfoque? Chamusquearlo con un chasquido de dedos. O nuestro enfoque es ayudarlo a cambiar. Es que eso es lo que Dios quiere que aprendamos a ver. Y eso lo aprendemos aplicando la misericordia cuando somos nosotros los ofendidos. Porque juzgar el caso de otro es fácil. Al fin y al cabo yo no fui el ofendido. Pero cuando yo soy el ofendido, aplicar esta misericordia, ahí es cuando aprendemos y cuando estaremos calificados para en el mundo de mañana juzgar a las naciones de la tierra. Porque estamos enfocados en que la persona cambie, no en castigar, no en venganza. El enfoque que Dios espera de nosotros es el enfoque del perdón. Por último, Santiago 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando perdonamos de corazón, hay un triunfo en nuestras vidas, porque estamos siguiendo los pasos de Cristo. Pero también es un triunfo para aquel que recibe el perdón, si lo recibe como una oportunidad para cambiar. Es un triunfo para lado y lado. El que perdona está siguiendo los pasos de Dios. Y el que es perdonado, si tiene la actitud correcta, ve ese perdón como una oportunidad para cambiar. Entonces, con todas esas claves en nuestra mente, pedirle a Dios un corazón sabio y entendido para discernir lo bueno de lo malo. No juzgar según las apariencias, investigar diligentemente los hechos, un conocimiento profundo de la ley de Dios y con la misericordia, con todas estas claves en nuestra mente, construyamos esa madurez, pero también, como lo vimos al principio, esa legitimidad, esa autoridad moral, para que cuando llegue el momento podamos juzgar no solamente a las naciones de la tierra, sino como lo leímos, incluso a los mismos ángeles. Es una gran responsabilidad, es una gran tarea la que desde ya tenemos que estar haciendo.